capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. Vimos, hermanos, hace 15 días en el capítulo 5 que nos presenta a Jesús victorioso después de la ascensión, ¿verdad? Él recibe el trono, se sienta a la diestra de Dios Padre, recibe el reino y se sienta para gobernar. Entonces, en el capítulo 6 vamos a centrarnos esta noche en los primeros 8 versículos del capítulo 6, ¿verdad? Que contienen los 7 sellos, los 7 sellos. Vamos a ver esta noche, hermanos, los primeros 4, el sello 1, 2, 3 y 4, del versículo 1 al 8. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, todas estas escenas, los primeros 4 sellos, ¿qué tienen en común los primeros 4 sellos, hermanos? Que los 4 sellos, dice, son representados por un caballo y un jinete, ¿verdad? Un caballo y un jinete, cada uno de estos 4 sellos. Un caballo de diferente color y un jinete con ciertas características sobre cada uno de esos caballos. Ahora, si como dijimos hace 2 semanas, si los sellos son los sellos del libro de Dios, entonces ¿con quién debería tener que ver especialmente estos sellos, hermano? Si los sellos son los sellos del libro de Dios, los sellos del Antiguo Testamento, dijimos, la revelación que ahora es aclarada, ¿verdad? El Señor abre la revelación y en su ascensión abre la escritura del Nuevo Testamento, dijimos hace 2 semanas. Y los sellos del Antiguo Testamento son desatados y es clarificado el plan de Dios. Entonces, si los sellos tienen que ver con el Antiguo Testamento, tienen que ver con la palabra de Dios, entonces, ¿con quiénes tienen que ver especialmente estos sellos? Con la iglesia, con los cristianos, con el pueblo de Dios. Estos sellos, hermanos, tienen que ver especialmente con el pueblo de Dios. Y aquí es donde muchas veces en la interpretación de esto hay bastante error. Pero los sellos tienen que ver, hermanos, con la clarificación del plan de Dios en la historia. El plan de Dios en la historia, en la cual el foco central de la redención del pueblo de Dios, de ese plan de redención es el pueblo de Dios y el desarrollo y el establecimiento de su reino. Entonces, los sellos tienen que ver con la clarificación del plan de Dios en la historia. Amén, hermano. Y tiene que ver entonces con la redención de su pueblo y el desarrollo y establecimiento del reino de Dios
aquí en la tierra. Entonces, estos caballos, hermanos, como ya dije, de un color diferente, cuando leemos las escrituras, si usted busque en una concordancia ahí caballo o caballos, y va a encontrar que los caballos en la Biblia normalmente se relaciona con fuerza, se relaciona con guerras, con conflictos y con gran fuerza y poderío. En la antigüedad, ¿verdad? El caballo era como símbolo de poderío militar, de fuerza. O sea, los ejércitos que tenían caballos y tenían jinetes hábiles para montarlos y tenían estos animales, estos caballos en sus ejércitos, eran ejércitos más poderosos. Entonces los caballos tienen que ver con guerra, con conflicto, con poderío, con fuerza. Como dice el proverbio, el caballo, dice, se alista para el día de la batalla, mas el Jehová es el que da la victoria. Y pudiéramos leer muchos versículos acerca de esto. Se recuerdan aún en Éxodo capítulo 15, versículo 1, los israelitas cantaron aquel canto, ¿verdad? Que él echó en el mar. ¿A quién echó en el mar? Al caballo y al jinete, porque era el símbolo del ejército, del poderío del ejército egipcio, y el Señor los derribó, los derrotó. Entonces los caballos tienen que ver con eso, conflicto, guerra, con fuerza, con poderío. Entonces veamos, hermanos, estos 4 sellos. El sello número 1, hermanos, mire, dice el versículo 2, que cuando Juan vio, ¿verdad? Dice que un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿quién es este que está montando este caballo blanco? ¿Quién es el que recibió la corona en el capítulo 5, hermano? En el capítulo 5, ¿quién recibió la corona? Jesús. Él recibió el reino, Él recibió el reino, Él recibió la corona, Él se sentó en el trono, Él recibió esa corona. Entonces, el jinete del caballo blanco es Jesús, es el Señor que ha vencido. Y dice, y sale para vencer, salió, dice, venciendo y para vencer. Y tiene, dice, en su mano un arco. Este jinete es un rey, ¿verdad? Es un rey, recibió esa corona. El rey que ha vencido y recibe la corona en el capítulo 5. Él es digno de recibir el poder, la honra, la gloria por siempre. Entonces, este sello, hermano, representa, dijéramos, el evangelio del reino, como Mateo describe a Jesús en la era del evangelio del reino. Lo que viene después de la ascensión de Cristo es la era del evangelio del reino, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Jesús empieza su reinado después de la ascensión, como ya vimos en el capítulo 5. Y Él sale, dice, para venciendo y para vencer. Él reina hoy. Jesús reina, Él se ha sentado en el trono. Él ha reinado, pero como hijo de hombre, como el Mesías. Ahora Jesús reina. A partir de su ascensión, Jesús reina. Él reina ahora. Él está reinando. Él se ha sentado en el trono. Entonces, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Si gustan, leamos rapidito 1 Corintios 15, 25. Dice, porque dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo es que va a ocurrir eso de el postrer enemigo? ¿Cuándo va a ser derrotado el postrer enemigo de Cristo? En su venida, en la resurrección de los muertos, el postrer enemigo va a ser derrotado. Entonces Pablo está hablando aquí en 1 Corintios
del momento de la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, cuando el postrer enemigo será derrotado, que es la muerte, el último enemigo. Pero mientras eso ocurre, dice que Él es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, que es lo que está ocurriendo ahora. Él reina y va a reinar, dice, hasta que todos sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. Entonces Él sale para vencer. Él es la era del Evangelio, es una batalla. Como dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. La época es un conflicto espiritual, es una guerra, pero Él está reinando y Él está peleando por su pueblo, por nosotros, por su iglesia, y Él es seguro que va a vencer finalmente. Entonces, Él reina hoy hasta su aparición majestuosa, es lo que está ahí representado. En 1 Timoteo, hermanos, en el capítulo 6, en el versículo 13, 14 y 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te mando delante de Dios. En el versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta su segunda venida, quiere decir. Versículo 15, la cual dice, a su tiempo mostrará. En la segunda venida se va a mostrar, dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él, ¿por qué dice esto Pablo? Porque Jesús está en el trono, Él reina, pero pareciera que no está reinando por las cosas como las vemos, pero Él reina ahora, Él está reinando ahora. Pero cuando Él se manifieste en la segunda venida, entonces va a ser totalmente evidente que Él es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí va a ser totalmente evidente. Ahora, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, hermanos, se nos da una descripción más amplia de este jinete que monta este caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, se nos da una descripción más amplia. Algunos piensan que pudiera ser otro, pero no hay razón para pensar que este jinete en este caballo blanco es otro distinto al de Apocalipsis 6, donde estamos ahorita. Apocalipsis 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Solo que aquí está cuando Él regresa. Allá lo estamos viendo al inicio de la era cristiana, de la era de la iglesia, de la era del evangelio. Aquí lo vemos al final de esta era. Dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya sabemos quién es el único fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Ya en el capítulo 1 sabemos quién es el que tiene ojos como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Sus ropas lo delatan, sus ropas reales, pero manchadas de sangre, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Aquí está hablando, hermano, de su segunda venida. En el versículo 16 dice que en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ese jinete y ese caballo blanco es el Señor Jesucristo, que sale, dice, para vencer, para venciendo y para vencer, porque es el conflicto, el evangelio. Dice un arco armado. En el Salmo 7, hermano, mire lo que dice acerca de este arco. El evangelio, hermanos, es radical. El evangelio, hermanos, es radical. El mensaje del evangelio no acepta medias tintas, ¿verdad? No acepta grises. O es o no es. Usted es o no es, hermano.
Pero aquí no se vale de que yo soy un poquito cristiano. Eso no existe en la Biblia. O es o no es. O vive como cristiano o no vive como cristiano. Pero si usted está pensando, es que yo soy un poquito, hermano. Poquito, a mí me gusta el evangelio, dice la gente. Bueno, está bien que le guste. Por algo hay que comenzar y Dios ocupa tantas cosas, ¿verdad? Pero la cuestión es que el evangelio, su mensaje es radical. O es o no es. No hay medias tintas. Entonces, por eso mire cómo lo presenta aquí, cómo lo que Juan vio. Porque el evangelio o salva o condena a las personas. Pero no las manda el evangelio al purgatorio, hermano. El evangelio no manda a las personas al purgatorio. El evangelio manda a las personas al cielo o al infierno. Así es de radical el evangelio. No hay intermedios. Por eso el Salmo 7 en el versículo 10 dice, el salmista dice, mi escudo está en Dios, dice, que salva a los rectos de corazón, a los que se arrepienten de sus pecados. Esos son los rectos de corazón, los que son lavados con la sangre del Cordero. Y dice, Dios es juez justo. Y luego agrega, Él salva a los rectos de corazón y luego dice, y Dios está, dice, airado contra el impío todos los días, hermano. Todos los días cuando el impío, sea el inconverso, el no creyente, se levanta, la ira de Dios está sobre sus cabezas todos los días. Y el versículo 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Dice, ¿qué dice, hermano? Armado tiene ya su arco, sale, dice, el jinete sale con su arco armado para venciendo y para vencer, lo ha preparado, dice a sí mismo, ha preparado armas de fuego y ha labrado saetas ardientes. Entonces lo que Juan ve es Cristo trae el evangelio, la era del evangelio de la iglesia, y entonces él lo ve que sale venciendo y para vencer. El evangelio va a prevalecer, el evangelio, Cristo va a vencer, como ya sabemos. Eso es claro en la Biblia. Entonces el mensaje del evangelio es como en Juan, como en Mateo 4, como en Mateo 3, como en Lucas, es arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, es un mandato, es un imperativo que el evangelio le dice a las personas, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato. Arrepiéntete, ese es el mensaje del evangelio, es el mensaje del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, nacer de nuevo para poder entrar, para poder ver y entrar en el reino de Dios. No puedes seguir viviendo de la misma manera. No puedes y decir que el evangelio ha afectado tu vida. En Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo le está predicando a los atenienses, ¿verdad? Allá en el versículo 30, Hechos 17, 30 y 31. Pablo le dice esto a los atenienses, pero Dios les dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar. Eso nos incluye a todos nosotros. Dice, Dios le manda a todos los hombres y a todo lugar que se arrepientan, o sea, que cambien sus vidas. Que cambien sus vidas radicalmente, un giro de 180 grados. Arrepentirse quiere decir cambiar radicalmente, eso quiere decir arrepentirse. Y Dios le manda eso a las personas, hombres y mujeres, a todo ser humano, en todo lugar. Dios le manda que se arrepienta porque este es un conflicto espiritual. Lo que está de por medio son las almas de nosotros, es su alma y mi alma.
el destino eterno de nuestras almas. Eso es lo que está de por medio aquí. Y por eso Él sale con el arco armado, porque el que no responde al Evangelio, el que no se arrepiente, entonces sabemos su destino. Es un destino condenatorio al que no se arrepiente, porque dice, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Entonces Jesús tiene el juicio en sus manos, tiene la salvación y tiene el juicio en sus manos, y Él sale venciendo y para vencer. Es el Evangelio, la era del Evangelio, hasta que Él regrese. Entonces ese es el sello número 1. El sello número 2, el sello número 2, hermano, es un caballo bermejo, dice el versículo 4, un caballo rojo. Y dice que al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, este caballo, hermano, representa lo sangriento y representa la muerte. Se le da, dice, una gran espada, pero esta espada, hermano, habían dos tipos de espadas que usaban los soldados en esa época, en la antigüedad, ¿verdad? Estaba la espada larga y la espada corta. Esta es la espada corta, la macaria se llamaba en el griego. La macaria, dice que esa es la que lleva este jinete, la espada, la macaria era una espada corta y ancha. Esa espada era para la pelea personal, era para la pelea uno a uno. Entonces, este caballo no se refiere a la guerra general, dijéramos, sino que simboliza, como tiene que ver, como dijimos ya, con los creyentes, con iglesias. Este caballo simboliza a los mártires, el evangelio y la sangre de los mártires, el martirio de los cristianos. En la era del evangelio, desde el principio, como está pasando hoy día, hermanos, hoy día muchos cristianos están muriendo en el mundo y han muerto y morirán más. Y al final de esta era, en la gran tribulación, van a morir aún mucho más cristianos, como vamos a ver más adelantito aquí. Pero este caballo simboliza, entonces, porque estamos hablando del conflicto cósmico, el conflicto del bien y del mal, el conflicto de Dios con Satanás. Estamos hablando de ese conflicto. El evangelio es el medio de salvación, es la obra redentora en el plan de Dios para salvar a su pueblo. Pero, hermanos, como en toda guerra hay soldados caídos que entregan su sangre en sacrificio. Estos son los héroes y las heroínas. En la causa del evangelio, estos héroes son los mártires que entregan sus vidas hasta la muerte. Amén, hermano. Entonces, simboliza este caballo la persecución de los mártires, porque como dijo Jesús en la parábola del sembrador, que cuando vino, cayó parte de la semilla junto a pedregales, que cuando vino la palabra, fue sembrada entre pedregales, y como no había mucha raíz, cuando vino el calor, o sea, la persecución, los problemas por causa de la palabra, entonces dice que se echó para atrás. Entonces, con la palabra viene después la persecución. Como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. De alguna manera, todo cristiano, hermanos, va a recibir algún tipo de persecución. Eso es inevitable. Eso en la vida cristiana. Entonces, este sello representa el sacrificio de los mártires, la sangre de la iglesia que ha ocurrido a través de toda la historia. Dije, la espada era la espada para pelear cuerpo a cuerpo. Porque, hermanos, los mártires normalmente de la iglesia no son muertos así a distancia.
sino que normalmente son personas cercanas y en condiciones muy personales. Después de juicios amañados con falsos testigos, como murió nuestro Señor. De igual manera los cristianos, Jesús dijo, os entregarán en los tribunales, en las sinagogas, ¿no es cierto? Si al leño, al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no harán con ustedes?, dijo Jesús. Entonces, este caballo simboliza eso. Porque, hermanos, el evangelio del reino trae disensión a la tierra. Dice el versículo 4, dice que le fue dada al jinete el poder de quitar la paz de la tierra. Y eso fue lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesús dijo, fuego, dijo, vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?, dijo. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque es la era del evangelio y el evangelio trae disensión. Versículo 52, quita la paz el evangelio. Da paz, pero la quita también. Da paz interior. Pero muchas veces quita la paz con otras personas porque, dice Jesús, porque de aquí en adelante, porque estamos en esta época, como estamos diciendo, Lucas 12:52, porque de aquí en adelante, dice Jesús, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. No es cosa rara eso. Estará dividido, pero no por la herencia, no está hablando de eso, ¿verdad? No están divididos por la herencia, porque están peleando la herencia o algo material. Dice, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Qué duro eso. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. En Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios como Saulo de Tarso. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Como cuando apedrearon a Esteban, como cuando Saulo de Tarso venía con cartas de los religiosos persiguiendo a la iglesia camino a Damasco. De eso se refiere. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12:11, si vamos ahí, hermanos, Apocalipsis 12:11, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, con el evangelio, hermanos, también viene la sangre de los mártires. Estas son cosas que caracterizan a la época que estamos viviendo hoy, desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. ¿Qué caracteriza esta época? Número 1, el evangelio, la predicación del evangelio. Amén, hermano. Se ha predicado el evangelio desde entonces hasta ahora y se va a predicar hasta el final, hasta que el Señor regrese. Pero con la predicación del evangelio viene la disensión. Se quita la paz. Entonces aquellos que se convierten a Cristo se vuelven enemigos del mundo, se vuelven adversarios. Y en su celo religioso, en su odio al mundo, entonces mata a los cristianos. Y eso ha caracterizado la historia desde hace 2000 años hasta ahora, y así será hasta que el Señor regrese. Eso no va a cambiar porque estamos hablando de los sellos, de la clarificación del plan de redención de Dios. Entonces, número 1, la predicación del evangelio. Número 2, con eso viene la sangre de los mártires. Eso es característico de toda esta época. Número 3 dice que es en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, mira, mira. Y yo vi, dice, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Entonces, hermanos, esta época, la era del Evangelio, otra característica de esta época es la inequidad, o sea, la desigualdad de las personas, del mundo en el que vivimos. La desigualdad, la inequidad, la desigualdad. Eso caracteriza el tiempo que vivimos, la época en la que vivimos. Porque la balanza, hermanos, en la mano del jinete, la balanza siempre ha caracterizado, ¿el qué caracteriza o simboliza la balanza, hermano? La justicia, ¿verdad? La justicia, la equidad. Con la balanza usted medía en la antigüedad, hoy todavía alguna gente la usa, ¿verdad? Pero con la balanza usted mide los pesos, si pesa lo que pesa el otro lado, si hay equidad, si hay igualdad. La balanza tiene que ver con eso, con la justicia, con la equidad, con la igualdad. Entonces, este caballo negro, hermano, simboliza también la pobreza, porque es la desigualdad número uno, tiene que ver con la capacidad económica, con don dinero, ¿verdad? De ahí comienza la desigualdad. Entonces, esta época se caracteriza por eso también. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con ustedes. Entonces, la pobreza. Ustedes saben que son millones y millones de personas en el mundo que viven con $1 al día, familias que viven con $1 al día. Ustedes saben que solo el 25% de las personas en el mundo tienen un techo seguro, como el que usted y yo vamos a dormir esta noche. Solo una de cada cuatro personas tiene un techo seguro en el mundo. O sea que usted es rico por eso. Solo el 13% de las personas tienen carro. De cada 100 personas en el mundo, solo 13 tienen carro. No levante su mano. ¿Cuántos tenemos carro, hermano? Algunos tenemos 2. Hasta 3 tiene usted. No haya ni dónde meterlo porque tiene mucho. Gloria a Dios. Pero vea qué privilegio tiene. Entonces, hermanos, pero la inequidad caracteriza esta época. Mire lo que dice el versículo 6 acerca de este caballo. 6:6. Dice que cuando oyó la voz, dice, en medio de los seres vivientes, y le dijo, ¿qué decía la voz? 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos diciendo, la inequidad. ¿Por qué? Porque 1 denario, hermanos, era el salario, en aquella época el denario, si usted lee los evangelios, el denario era el salario era un jornal, era el salario mínimo de un día, dijéramos. Entonces, comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada, hermano. 2 libras de trigo o 6 libras es lo que podía comprar, dice, con 1 denario. O sea, en otras palabras, era la alimentación básica, la alimentación mínima para sobrevivir. Pero el aceite y el vino representan ya alimentos más sofisticados, dijéramos, porque se refiere al aceite de oliva. Vaya a comprar hoy día, vaya al súper a comprar una botella de aceite de oliva, es el mejor, pero ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Y el vino era el fruto de la vid. Entonces las uvas, ¿verdad? Las olivas eran cosas más caras, más para hacer cosas, ya manjares y cosas más delicadas, eran alimentos más sofisticados, pero el trigo y la cebada era el pan, pues lo básico.
Entonces dice, la voz dijo que se iba a comprar la cebada, 6 libras de cebada o 2 libras de trigo por 1 denario, pero dice, pero el vino y el aceite no lo dañes. Porque hermanos, en la mayoría de países la gente trabaja para sobrevivir, ¿no es cierto? Los salarios y los sistemas económicos, los sistemas de vida y la inequidad que reina en el mundo. Así es este mundo caído. Eso no va a cambiar. ¿Cuál es el gran problema de todos nuestros países latinoamericanos? La gran corrupción. Usted puede, allá estuvimos con los hermanos de Venezuela. No llegó el pastor Josué, ¿verdad? Que estuvo aquí, pero estuvo el otro pastor que andaba con él. No sé cuántos se recuerdan del hermano Giovanni, el pastor Giovanni. Él estuvo ahí. Estuvimos platicando. Platiqué, me sentí un día con él que me contara cómo estaba y todo allá en Venezuela. Es terrible, hermano, lo que están viviendo ahí. Un país rico. País rico, rico. Lleno de petróleo, de oro negro. Y la gente no tiene ni para comer. Me dijo, yo 2 tiempos hago, me dijo. Bien figurita estaba él. Y me dijo, y si viera al pastor Josué ya no está tan galán como cuando llegamos allá, me dijo. Ustedes saben, al hermano Josué lo están amenazando, al pastor Josué, porque él ha sido muy directo para decir ciertas cosas. Y lo han amenazado ya. Y lo están vigilando y lo están persiguiendo. Pero imagínense un país rico y cómo puede haber tanta gente muriéndose de hambre en un país rico. Eso caracteriza al mundo. ¿Por qué? Porque es el caballo negro. Es el juicio de Dios también. Es la manera en que son las cosas en este mundo en el que vivimos. La pobreza predomina en el mundo que vivimos. Y Jesús dijo que eso iba a permanecer así. Pero hermano, la pobreza no detiene el avance del evangelio. Amén, hermano. Sino que el mensaje del evangelio haya lugar entre los pobres. Fíjese. El mundo es así, injusto y lleno de injusticia, de inequidad, de desigualdad, pero el evangelio haya lugar en los pobres de este mundo, como dijo Santiago en el capítulo 2. El cristianismo normalmente ha comenzado entre los pobres de este mundo. Santiago capítulo 2 versículo 5, Santiago es una reprensión que hace. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y eso es lo que vemos a través de toda la historia de la iglesia y del evangelio. Vemos estas cosas, estas desigualdades, pero que el evangelio haya lugar entre los pobres, principalmente. Ahora, los verdaderos, porque este caballo representa el sufrimiento por la pobreza, por la escasez, por las limitaciones económicas, financieras. Pero hermanos, los verdaderos obreros del evangelio no son aquellos que lo dejan todo por amor de su Señor. Pedro le dijo a Jesús, todo lo hemos dejado para seguirte. Jesús dijo, quien poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Jesús. Porque el evangelio nos llama a abandonarlo todo, a desprendernos de todo por la causa de Cristo, por la causa del evangelio, por causa de su misión. Y si vamos a hacer la obra de Él, requiere que estemos dispuestos a dejarlo todo. Moisés, dice Hebreos capítulo 11, que dejó Egipto. Dice, abandonó los placeres, los manjares del palacio real
y salió, dice, de Egipto para identificarse con los vituperios de Cristo. Por eso es tan falso ese mensaje de la prosperidad, es tan antibíblico y tan contrario y tan demoníaco. Es una mentira. Es un dulce de cianuro, hermano, envuelto en un envoltorio bonito. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio se caracteriza por esto, por hombres y mujeres que se sacrifican para hacer la misión de Dios, que lo dejan todo, que sacrifican cosas, que sacrifican sus vidas por causa del Evangelio. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo dice en el versículo 23, son ministros de Cristo porque lo estaban cuestionando a él, porque lo estaban comparando, y él se defendió y dijo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo también, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundantes, dice. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice Pablo. Todas estas cosas, ¿por qué las había pasado Pablo? Por causa del Evangelio. Después de ser un fariseo, ¿verdad? Un principal de ahí entre la religión judía. Después de haber estado ahí rodeado de privilegios y atenciones, Pablo dejó todo eso para servir al Evangelio, para servir a la misión de Cristo, a la misión de Dios. Entonces, hermanos, esto caracteriza la época del Evangelio. Hombres, mujeres, personas sacrificándose. Esto caracteriza el mover del Espíritu Santo. El avance de la obra está caracterizado por la sangre de los mártires y por el sacrificio de aquellos que lo dejan todo por la causa del Evangelio. Eso caracteriza el Evangelio. Eso es claro ahora. En Hebreos capítulo 11, mire lo que dice, cómo son ellos, cómo son estos. Además de todo lo que leí de Pablo en 2 Corintios 11, mire Hebreos 11, leamos unos versículos, versículo 36, hablando del estilo de vida y cómo son ellos. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando de aquellos que abrazaron las promesas de Dios. Así dice que vivían estos, así vivieron estos. El punto, hermanos, es que a veces cuando alguien viene una mala mirada ya no aguanta. Quizás nosotros no nos va a tocar vivir muchas cosas que están viviendo los cristianos allá en otros países. Quizás no sé yo no sé. Pero una mala mirada, porque le ensuciaron el sofá cuando llegaron al GPD. Claro, tenemos que cuidar las cosas, yo no estoy diciendo que de eso,
tal vez fue un descuido, pero a veces cualquier cosita, ya no voy a servir al Señor. No queremos sacrificar nada, no queremos esforzarnos nada. Ay, vengo bien cansado del trabajo, ya no me queda tiempo. Ay, es que estoy muy fatigado, es que viera. Y no queremos hacer ningún tipo de sacrificio. Ese no es el Evangelio. Eso no es lo que revela el sello 3, hermano. El sello 3 revela esfuerzo, sacrificio en medio de la pobreza, en medio del sacrificio, en medio de las limitaciones. Vamos adelante. Y número 4, hermano, el sello 4, el caballo amarillo, dice. Es el Evangelio. Y aquí sí, hermano, este caballo simboliza las guerras amplias. Usted tenga en mente, dice el versículo 8, que a este jinete que tenía por nombre la muerte, dice, y el Hades le seguía, o sea, el lugar de los muertos, el infierno. Y dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. O sea, este caballo, hermano, representa todos los conflictos, dijéramos, militares, representa todas las catástrofes, todo, y después vamos a ampliar estas cosas, pero dice que tiene poder sobre la cuarta parte de las personas, tiene poder sobre la cuarta parte de las cosas. Entonces, este caballo representa el conflicto por la guerra imagínense lo que está pasando allá en Houston ahorita, las catástrofes. Y Jesús dijo que iban a haber guerras, sediciones, terremotos, inundaciones, todas estas cosas iban a haber antes de que Él regresara. Y todas estas cosas caracterizan esta época de la iglesia. Ahora, los cristianos, hermanos, si usted estudia la historia, obviamente la guerra conduce a la muerte. Y este caballo se refiere más a la guerra literal. Pueden ser guerras religiosas o guerras ideológicas, ¿verdad? Porque las guerras han sido por cosas religiosas o ideológicas que al final viene a ser lo mismo. Guerras por la manera de pensar de un hombre, de un país, de un grupo de personas. Grandes conflictos por creencias donde los cristianos se ven involucrados. A lo largo de la historia, hermano, por ejemplo, en el cristianismo ocurrieron por causa de cristianos, hermano, las guerras más famosas, las cruzadas. No sé, usted puede buscar y leer de las cruzadas. En los siglos XI, en los siglos XIII, con la consigna de reconquistar la tierra santa de los musulmanes que habían invadido. Entonces, durante el imperio bizantino, las famosas cruzadas, los cristianos, usted puede ver las fotos de los ejércitos cristianos con las cruces y con sus indumentaria que representaba el cristianismo, y la cruz era símbolo de conquista. Las cruzadas famosas, por ejemplo, las guerras religiosas en Francia en el siglo XVI entre católicos y protestantes hugonotes, o la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes también en el siglo XVII, en lo que ahora es Alemania, la rebelión de Taiping, o los problemas en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. De hecho, estas guerras en el Reino Unido, hermano, fueron los que llevaron a los que vinieron a poblar Estados Unidos, ¿verdad? Venían huyendo de esas guerras, los creyentes. Eran todas estas guerras por cuestiones de fe, donde los cristianos han estado involucrados, grandes conflictos.
pero no solamente directamente los cristianos, pero hoy día tenemos la yihad, la guerra santa de los musulmanes, el terrorismo mundial que hay hoy día. Todo esto caracteriza esta época. Imagínense, el siglo pasado hubieron las dos grandes guerras mundiales, hermano. No fueron directamente, las dos guerras mundiales no fueron directamente por cuestiones religiosas o cristianas, pero hermano, fue contra el pueblo judío. Porque todo esto tiene que ver con este conflicto cósmico entre el bien y el mal y el plan de redención de Dios. Entonces, y tenemos, hermanos, todo el movimiento comunista, ¿verdad? Las guerras, la Segunda Guerra Mundial, después las revoluciones comunistas en Rusia, China, sudeste de Asia, Cuba. Algunos dicen que hubieron alrededor de 70 millones, otros hablan de 100 millones de muertos en esa época por todo lo que fue el comunismo. Todavía tenemos, ¿verdad?, la cola de eso. Entonces, hermano, Santiago dice que de dónde vienen las guerras, dice, y los pleitos entre ustedes, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y hermanos, actualmente hay un conflicto tan grande, hermanos, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con el corazón, como acabo de leer de Santiago, pero es el punto, el conflicto del ateísmo, el movimiento ateísta. Entonces es una guerra, hermano, es una rebelión directa contra el orden de Dios, contra la familia tradicional, como se le llama. Entonces todo ese movimiento LGTB es un movimiento, es una guerra. Es una rebelión directa contra el orden, contra Dios y contra lo que Él ha establecido, la familia, hombre, mujer. Y todo, hermanos, los géneros que Dios estableció, el matrimonio homosexual, todo lo transgénero que se está hablando y todas las cosas increíbles que están pasando. Estaba oyendo un video de un testimonio de una funcionaria de las Naciones Unidas. Decía ella que eso es un gran negocio, eso de lo transgénero. Cobran millonadas por cambiarle el género, el sexo a una persona. Y todas estas cosas, hermano. Pero en el fondo es una cosa espiritual, es un conflicto contra lo establecido por Dios. Entonces esta época, hermano, también caracteriza las guerras, es parte de esta época, pero el Señor dijo que todas estas cosas iban a estar pasando. Dijo, guerras y rumores de guerra, disensiones y todas estas cosas. Entonces, pero hermanos, en medio de estos conflictos, el Evangelio siempre triunfa. El Evangelio siempre triunfa. El Evangelio siempre avanza. El Evangelio encuentra grandes oportunidades en estos movimientos, en estas guerras, en los refugiados, como hoy día en el Medio Oriente. Muchos están viniendo a los pies de Cristo, muchos están conociendo a Cristo porque han emigrado de sus países producto de las guerras, de los conflictos que hay ahí. Y el Evangelio haya lugar también en estas cosas, como pasó en nuestro país, ¿verdad, hermano? Durante la guerra y después de la guerra fue cuando muchos de nosotros nos convertimos. La guerra de alguna manera abrió el corazón de los salvadoreños y muchos nos convertimos a Cristo después de la guerra o durante la guerra en esos acontecimientos. Entonces, hermanos, concluyendo esta parte, el sello 1, el Evangelio del Reino. Cristo sale venciendo y para vencer. El Evangelio va a vencer. Pero hermanos, en este conflicto, algunos van a derramar su sangre.
y son los mártires. Eso caracteriza a la era cristiana. En medio de grandes inequidades, de grandes injusticias, el Evangelio haya lugar entre los pobres de este mundo. Y en medio de esas necesidades, las personas se vuelven a Dios y abren sus corazones al Evangelio. Y lo mismo las guerras y los conflictos estos que destruyen. Aún aquí pudiéramos incluir en este cuarto caballo los problemas ecológicos. La cuarta parte, dice. Y después amplía más esa parte, pero en medio de todo eso, hermano, el Evangelio haya lugar. Pero hermano, yo creo que cada uno de nosotros somos llamados por el Señor, que el Señor nos ha dado el enorme privilegio de vivir en esta época en la que estamos. Él nos ha hecho parte de su pueblo, pero Él nos llama a un mayor entendimiento de su plan y a una mayor disposición de sacrificio, de esfuerzo por causa de la misión de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Hermano, no podemos vivir de otra forma, ¿no creen? No podemos vivir vidas cómodas. Usted no puede vivir una vida cómoda. Su trabajo, bien galán, está con aire acondicionado, va a su casita, lo está esperando, hogar, dulce hogar, viene a la iglesia el domingo. Eso no es lo que estamos viendo, ¿verdad, hermano? Hermano, esta es una guerra, es un conflicto. Es un conflicto, pero somos llamados a pelear este conflicto y el Señor nos da ese privilegio, a ser parte de lo que Él está haciendo y sobre todo con la ventaja de que sabemos el final, que Él ha salido venciendo y para vencer. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das